ti compartimos hoy la redentora gracia de Dios. No hay lugar para dudar, pues sentimos su gran amor. Serviremos con amor, cada día le honraremos. Si nuestra esperanza mantendremos la fe en Él, avivaremos nuestra fe. El Señor nos guiará, en la noche oscura la luz de Dios brillará y alumbrará. Plan de Dios cumpliremos, aunque no podamos entender, quizás no podamos ver, nuestra fe nos hará creer. La verdad es tu amor, en su palabra conocemos. Sin temor seguiremos, nuestro Dios prevalecerá. Avivaremos nuestra fe, el Señor nos guiará. En la noche oscura la luz de Dios brillará y alumbrará. Compartimos el amor como uno en Cristo Jesús. Todo el mundo lo sabrá. Somos suyos por su amor. Dios hará su obra aquí a través de sus hijos fieles. Somos puestos en acción, mantendremos viva la fe. Avivaremos nuestra fe, el Señor nos guiará. En la noche oscura la luz de Dios
Éxodos 35, 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Palabra de Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los creyentes que nos hemos reunido cada domingo para recibir la palabra de Dios. Ha sido mucho tiempo desde que nos hemos reunido en las casas para recibir un mensaje que solamente Dios nos quiere dar para los campos. Nosotros, la iglesia, Dios nos ha llamado con un propósito y cada día la iglesia debe saber ese propósito. Cuando la iglesia conoce ese propósito, la iglesia es feliz y la iglesia se encamina a ese propósito. Que el día de hoy también podamos como iglesia, como creyentes, como padres, como líderes, poder recibir la respuesta dentro de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer el texto bíblico del día de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos del 1 al 3. Solamente vamos a ver tres versículos bíblicos del libro de Éxodo, capítulo 35. Lea conmigo, así dice la palabra de Dios. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo. Para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Si usted compara realmente la ley del Antiguo Testamento con lo que era el pueblo de Israel, realmente era una ley muy estricta, al punto de que si el pueblo de Israel no celebraba el culto o no estaba delante de Dios como era, podrían morir apedreados. ¿Por qué ha cambiado nuestra época ahora no es así? ¿Por qué ahora no es así? Esto lo llama la gracia. Gracias al Evangelio ahora completo y suficiente, nosotros podemos disfrutar realmente la verdadera libertad. Pero ¿qué significa lo que Dios estaba tratando de guiar al pueblo de Israel en el desierto? En el día de hoy el título del mensaje es La bendición del culto. Dios por alguna razón saca al pueblo de Israel al desierto y lo lleva en camino a la tierra de Canaán. Y nosotros como pueblo de Dios también Dios nos quiere llevar a su deseo y a su propósito. Pero principalmente, ¿qué debemos entender los hijos de Dios del culto? Vamos a ir a la introducción del mensaje del día de hoy. La pregunta pareciera una pregunta insignificante, pero es una pregunta real. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué son las personas realmente? La Biblia, ¿qué dice que es el ser humano? Si usted lee Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Génesis capítulo 2, versículo 7, usted se da cuenta de algo, amigo o hermano que me escucha, que en toda la creación, desde que Dios hizo el sol, la luna, las estrellas y de toda la creación que hay, desde los peces, los árboles, solamente Dios al ser humano le dio la mayor bendición. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, le dio la esencia, la imagen, le dio realmente la eternidad, por decirlo así, en la vida del hombre. Pero ¿cuál era el método? Génesis 2, 7 dice que su espíritu dio aliento de vida en la vida del hombre. En otras palabras, el hombre es un ser espiritual. Eso es lo que no debemos olvidar. Por encima que es físico, o sea, por encima que solamente está basado en alma, pero principalmente es espiritual. Porque si no fuera por el aliento de vida que Dios le dio a Adán en Génesis 2.7, el hombre no se hubiera levantado. En 1 Corintios 15:45 dice que el hombre es un ser viviente. ¿Por qué? Porque gracias a la obra del aliento de vida, del Espíritu de Dios que vino en la vida de Adán. De esta manera debemos hoy concluir en esta pequeña introducción en el día de hoy que el hombre realmente fue creado principalmente como un ser espiritual. En otras palabras, es que el hombre fue creado para estar junto con Dios. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué los animales realmente no entienden esto? ¿Por qué los demás creación que Dios hizo no pueden comprender lo que hoy le digo? Usted que sí me entiende. Porque el ser humano solamente fue la única creación que Dios puso su espíritu, como le dije. Igualmente puede disfrutar que está junto con Dios. Voy a dar un ejemplo. Cuando un niño recién nacido nace, llega a este mundo, ¿qué es lo que realmente necesita? ¿Usted cree que realmente para ser feliz necesitaría un collar?
o necesitaría una ropa nueva. Un niño recién nacido lo único que necesita es estar junto a la mamá, pero principalmente ¿qué? Los pechos de la madre. Imagínate que un niño recién nacido usted le dé un vaso con azúcar, se muere. Imagínate que usted un niño recién nacido le dé un vaso de leche. No, todavía es un bebé. Por eso es la razón de que Dios creó al hombre para estar junto con él. Y si el ser humano no entiende esto, va a morir también. Me pongas a pensar en el niño recién nacido. Si pasa con el tiempo, si ocurre con el tiempo y el niño no recibe los pechos de su madre, comienza a meterse el dedo. Y ya que comienza a meterse el dedo porque está deseando realmente tomar. Y ahí no termina todo, sino que cuidado y se mete el dedo del pie. No sé si ustedes lo han visto. De igual manera, el ser humano para acercarse a Dios quiere esforzarse, busca la religión, busca sus propios méritos para estar junto con Dios. Entonces la Biblia nos enseña que el ser humano solamente necesita una cosa. El ser humano necesita del poder espiritual que viene de Dios. Así como el recién nacido necesita del pecho de la madre para ser feliz y para tener fuerza y crecer, el ser humano que es espiritual necesita el poder que viene de Dios. De esta manera no puede ser mi esfuerzo, no puede ser la religión. Dios nos dio esa respuesta como seres espirituales y debemos restaurar realmente esta bendición. ¿Qué es esto? Para terminar la introducción decimos, queremos en este mensaje llevar a los creyentes, a los seres humanos que tienen la bendición, que pueden tener esta bendición, que restauremos la verdadera bendición que es el culto. Entonces, ¿qué es el culto realmente? Dios cuando creó a Adán y Eva, la primera bendición que Dios le dio fue a Adán y Eva fue el culto. ¿Qué significa el culto? Estaban delante de Dios todos los días, escuchaban la voz de Dios. En el día de hoy tenemos que restaurar el culto en cada casa que estamos, en cada lugar donde recibamos el mensaje, que podamos disfrutar la bendición del culto. Miremos el contenido para empezar, el número uno. Número uno, pero realmente lo que la humanidad no sabe es que hay un enemigo del culto. Sí, el enemigo, y hablamos de Satanás, como usted sabe, no le impacta, no le afecta tanto si usted va al templo, porque cualquiera va al templo. Tampoco no le afecta tanto si usted lee la Biblia, porque el incrédulo también lee la Biblia. Es más, muchos incrédulos conocen más la Biblia que los propios creyentes. A Satanás lo único que le incomoda es que el hombre dé culto. Pero ya que el ser humano, y a veces hasta creyentes, no saben cuál es la bendición del culto, sufren también. Por eso hoy debemos reconocer primeramente esto. Quiero entrar diciendo, la primera bendición que Dios da al hombre fue el culto. ¿Por qué? Como se lo expliqué en la introducción. El hombre cuando fue creado, Dios le dio su esencia, su imagen y le dio su espíritu. Por eso solo el hombre puede disfrutar lo que significa estar dentro de la bendición del culto, o sea, estar junto con Dios. Como lo dije en la introducción otra vez, los animales no pueden recibir el culto. Los animales solamente son entrenados para decir ciertas actividades, pero solo el hombre puede disfrutar realmente lo que significa estar delante de Dios. Los animales no lo piensen, porque los animales no tienen la esencia del espíritu. Los no creyentes que deberían de disfrutar del culto también no lo hacen porque no lo entienden. Para ellos el culto solamente es algo físico, es algo solamente para llegar a un lugar. Entonces los no creyentes están más preocupados, están más enfocados en las cosas físicas. ¿Cómo qué? Como la comida, como el vestido, como el vivir, como la salud. Solamente ellos están enfocados en esto. Y por eso no ven el culto verdadero y no pueden disfrutar del culto. Los creyentes, los hijos de Dios de salvación que han recibido a Cristo, deben disfrutar el culto realmente, porque ya Dios está junto con usted. Entonces, ¿cuál es la razón, como segundo en este punto, cuál es la razón de que realmente el hombre no puede disfrutar el culto? ¿Sí? Ya que hablamos de que hay un enemigo del culto, ¿qué hizo este enemigo? Usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lee Apocalipsis 12, 9 y Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, hay algo que llama la atención. En Apocalipsis 12, 9 dice que la serpiente antigua que engaña al mundo entero es la misma serpiente que describe en Génesis capítulo 3 del 4 y 5. Y la serpiente, habla la Biblia, que cuando se encontró con Eva, le dijo a Eva algo y le quiso, es más, le arrebató, le robó el culto. ¿Por qué? Porque le dije a Eva, Eva, toma de este árbol, del fruto. Y Eva dice que no va a pasar nada, le dijo la serpiente. Es más, serás
como Dios. No necesitarás que Dios gobierne tu vida. Tú puedes ser como Él. Eso fue lo que le dijo la serpiente engañando a Eva. Le arrebató el culto. Le arrebató la mayor bendición que Dios le había dado realmente al hombre de estar junto con Él. Por eso Satanás hasta el día de hoy, lo único que quiere en usted como creyente es robarle el culto. Es que usted no disfrute el culto. Es arrebatarle la bendición del verdadero culto. Uno de los textos bíblicos que más me llamó la atención a mí estudiando es Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Si usted lee Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, es la historia donde Cristo, después de ser bautizado, es llevado al desierto, guiado por el Espíritu de Dios. Y después de estar 40 días en ayuno, la Biblia dice que vino Satanás a tentarlo. Y de tres maneras, Satanás quería arrebatarle el culto o la esencia de Dios, de Cristo, de estar junto con Dios. La primera, ¿cuál fue? Le dijo Satanás, le dice a Jesús, le dice a Cristo, si tú eres hijo de Dios y tienes hambre, come esta piedra, transforma esta piedra en pan y come. O sea, como ustedes saben, Jesús no quedó engañado. En la parte espiritual, ¿qué es lo que Satanás quería? Era quitarle lo físico, era darle lo físico, perdón, que se enfocara en lo físico para quitarle lo espiritual. La Biblia dice que Cristo le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta es la mejor respuesta en el culto. Para nosotros, mucho más que ir a un lugar, es la palabra de Dios como fuente de vida y fuerza para el creyente. ¿Sí? Mientras que el incrédulo solamente ve lo físico, como le dije, y Satanás quiso tentar a Cristo diciéndole de esta manera. Y lo segundo, para poder quitarle la esencia del culto y quitarle la dirección donde Dios, Cristo iba a ir, le dice, bueno, ya que eres hijo de Dios, tírate del pináculo, tírate y los ángeles, hasta le citó la palabra de Dios, los ángeles te cubrirán y te guardarán para que no tropieces. Lo que quería Satanás era darle fama solamente a Cristo, para que Cristo se sintiera orgulloso de que sí, aquí eres hijo de Dios, que es verdad, que lo iban a guardar, que es verdad, para que olvidara realmente el llamado o la bendición de que Dios le había dado para esta tierra. Y tampoco cayó engañado, la Biblia dice. Y lo tercero, que una de las más importantes que yo he visto, es que Satanás le dice, todo esto lo que tú ves te lo voy a dar si postrado me adores. Lo que Satanás quería es que Cristo le diera culto a él, no le diera culto a Dios, sino que se postrara delante de Él. Esta es la misma historia que pasa en los creyentes hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? De que Satanás está buscando darte cosas físicas solamente para arrebatarte lo espiritual, que es la palabra de Dios. Satanás está solamente centrado en levantarte el ego para que pienses que el culto está centrado en ti y no en Cristo. Y Satanás busca la manera que te desvíes mirando las cosas de este mundo y te engaña con todo para que en vez de darle culto a Dios, te postres delante de Él. Satanás sigue utilizando la misma estrategia hasta el día de hoy. No olviden que el enemigo del culto es Satanás. Si Satanás logró engañar a Eva y le arrebató el culto como el ladrón que es, ¿qué no querrá hacer nosotros con los creyentes? O sea, los incrédulos lo tienen realmente engañados para que solamente piensen lo físico. Muchos creyentes hoy en día siguen engañados porque no ven la perspectiva del culto real. Yo era una de las personas. Por muchos años, los que me conocen antes de ser pastor sabían cómo yo era mi vida en el culto. Simplemente yo como líder y como obrero que era, como director que era en ese momento, simplemente yo venía al culto para hacer mis cosas, para cumplir mis deberes. Y cuando ocurría el culto y la palabra, yo estaba ahí atrás y me ponía atrás y me distraía porque tenía muchas cosas que hacer. Al final ahí me di cuenta que algo faltaba. Salía del templo, pero no había fuerza en mi vida. Yo me di cuenta que Satanás me estaba engañando, dándome lo físico solamente y olvidándome del centro verdadero. Y un día Dios abrió los ojos y me di cuenta que el culto es mucho más que ir a un lugar. El culto es estar delante de Dios. El culto es tomar la palabra. El culto no se trata de mí, se trata de Cristo. Y el culto es darle toda la gloria a Dios cuando estoy delante de Él. Y si este es el culto verdadero, Satanás sabe que ese es el culto que da la victoria y buscará la manera creyente de que usted desvíe su mirada del culto. Número 2. Si es así, Dios nos dio la mayor respuesta. ¿Y por qué realmente tenemos que estar en el culto y delante de Dios? Cuando hablo del culto, y le voy a volver a repetir, lo he dicho en mensajes, cuando hablo del culto no hablo del lugar solamente, hablo del momento donde usted está delante de Dios.
Usted tal vez hoy esté delante de un celular, delante de una computadora, hoy escuchando el mensaje, o delante de la televisión o la tecnología. El culto es estar delante de Dios. ¿Y cuáles son las respuestas más grandes que Dios nos da a nosotros cuando disfrutamos del culto? Lo segundo, que es lo que quiero entrar. El culto es aquel que vence, el culto verdadero es aquel que vence la vida del desierto. Todos nosotros, creyentes, pasamos por un desierto en esta época. Así como el pueblo de Israel realmente estaba atrapado en Egipto, nosotros también venimos de un pasado, ¿sí? Y la Biblia dice que hubo una razón de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:18, dile al faraón que quiero que saque a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios en el desierto. Ese es el culto. Pero muchas veces nosotros, más que mirar el culto, miramos el desierto. Miramos las situaciones que hay o no hay, o lo que nos falta o lo que tenemos. Y en vez de mirar el culto, el deseo de Dios, miramos lo difícil que es el desierto. Sí, la vida es difícil. El caminar en tu vida, en lo que tú hagas, parece imposible. Por eso Dios nos dio el culto. Solo el culto vence cualquier problema. Solo el culto sobrepasa cualquier limitación, porque en el culto usted va a ver la obra de Dios en su vida. Dios por alguna razón apartó un día para que el pueblo de Israel descansara y para que estuviera delante de Dios. Al punto que en Éxodo 35 Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que no prendieran velas. ¿Qué significa esto? Que no hicieran nada, que simplemente pudieran disfrutar estar delante de Él. ¿Qué más podemos ver? El culto que vence la vida del desierto. Y si miramos la historia bíblica, Dios, por alguna razón, y la razón es evidente, le dice al pueblo de Israel en el caminar del desierto que construyeran el tabernáculo. Y es más, no fue idea de Moisés, ni fue la estrategia del pueblo de Israel de cómo crear realmente el tabernáculo. Si usted lee Éxodo capítulo 25, 8 y 9, Dios le da los detalles de cómo debe crearse construirse el tabernáculo y cuáles son las dimensiones y el tamaño. ¿Esto qué significa? Que el culto no es un método del hombre. El culto no solamente es un programa que tengo que hacer en el culto, no solamente es un especial que tengo que cantar. El culto realmente es el método de Dios para yo recibir la fuerza. Si usted lee Números capítulo 2, versículo 1 y 2, usted se da cuenta que Dios le dice a Moisés y le dice al pueblo de Israel que todas las 12 tribus estuvieran todos alrededor del tabernáculo. Usted lo ha visto, ¿no? En las imágenes y cualquier cosa que usted haya visto dentro del tabernáculo. Y estaban cuatro tribus en cada esquina, todos mirando al tabernáculo. El centro de la vida del desierto del pueblo de Israel era el tabernáculo. Y cuando venía la columna de nube, el pueblo de Israel, la Biblia dice que se levantaba y adoraba a Jehová. Y cuando la columna se iba, el pueblo de Israel se movía, porque todo estaba centrado en el culto. Así debemos vivir el pueblo de Dios. Así debemos vivir la iglesia en el día de hoy, centrados en el culto. Ahí está la voz, ahí está la fuerza, ahí está la guía de Dios para nuestro desierto. Y créame que sobrepasaremos cualquier cosa que tengamos cuando damos valor al culto delante de Dios. Y por último, en este punto quiero decir, solo en el culto nos ayuda a sobrepasar, como le he dicho, todo. ¿Qué situación usted tiene en este desierto espiritual? ¿Qué momento difícil que parece realmente que es imposible de sobrepasar? Tome la palabra, aférrese al culto de cada domingo, tome el mensaje, disfrute de la verdadera bendición de estar delante de Dios y créame, sobrepasará todo, porque el desierto es el plan de Dios y el culto es el método para recibir esa fuerza. Y número 3, ¿cuál es la segunda bendición que vemos cuando disfrutamos realmente el culto? Lo segundo es el culto que experimenta el poder de Dios. Ahí en el culto usted va a experimentar la mayor fuerza espiritual que Dios le quiere dar. Sabemos, como le dije en el punto pasado, que vivimos en el desierto. El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, realmente no solamente tenía que estar delante de Dios, sino que tenían que estar buscando utensilios para poder construir el tabernáculo, para hacer ciertas cosas. Era a veces una semana de mucho trabajo. Pero Dios le dijo que apartaran un día para experimentar el poder de Dios. Allí está el culto.
Por eso nosotros todos los días, como creyentes, en nuestro ajetrío, en nuestra vida, tenemos un día para disfrutar el poder del Evangelio. Y ese día Dios nos los ha dado. El culto no se trata, como le dije, de una fecha. No se trata solamente de un lugar. Se trata de que el valor del culto está centrado en Cristo. Cristo es el reposo verdadero. Allí tenemos nuestra fuerza realmente. ¿Usted tiene muchas cosas que hacer en la semana? Sí. Usted a veces está ajetreado con la universidad, con los trabajos, con lo que dice el jefe, con los negocios. No estamos diciendo que tiene que cerrar el negocio o no tiene que ir a la universidad. Simplemente hay muchas cosas que hacer en la semana, pero Dios nos ha dado un día para que juntos podamos recibir la fuerza y restaurar el poder de Dios que Él nos ha dado. Muchas veces nos sentimos hasta esclavos de las noticias, hasta estresados por el mundo que está pasando. Venga al culto y recibirá la verdadera libertad, porque en el culto se experimenta el poder del Evangelio. Ese es el culto que Dios nos ha dado. Pero recuerden que hay un enemigo que no desea que usted disfrute esto. No hay otra cosa más importante, creyentes. No hay otra cosa más grandiosa, por decirlo así. No hay otra bendición más grande que Dios nos ha dado, que es el culto. Si usted no está en el culto, muchas preocupaciones y ansiedades vendrían. Por eso Dios, sabiendo eso, nos dio el culto. ¿Usted disfruta del culto verdadero? ¿Qué es el culto para usted? Dios nos ha dado esta respuesta. Recuerden que hay un enemigo del culto ordenando un mensaje, pero los que disfrutan la bendición del culto pueden sobrepasar la vida del desierto. Y los que disfrutan la bendición del culto pueden experimentar el poder del Evangelio que nos hace libres de toda opresión, Cristo. Entonces el centro de nuestra vida debe estar centrada en lo que es el culto. Si usted un día no puede estar en el templo por lo que está ocurriendo, usted en cualquier lugar que usted esté, es el culto. Porque Dios está en todos lados. En cualquier campo que usted esté con 2 o 3 personas, es la iglesia que Dios está levantando para que usted disfrute lo que es el culto de verdad. Que sea un tiempo el día de hoy para disfrutar la bendición más grande que Dios nos ha dado al ser humano, que es disfrutar el culto de estar junto con Dios a través de la palabra. Vamos a la conclusión del día de hoy. ¿Realmente qué es el culto? Como se lo dije durante todo el mensaje, no se trata de algo mío, se trata del método de Dios. Es disfrutar de la presencia de Dios. Ese es el culto. Satanás lo que desea, Satanás no importa, no le llama la atención si usted va al culto o usted va al templo. Usted y yo podemos ir con la mejor corbata, con la mejor camisa, con la mejor intención. Lo que Satanás no desea es que usted disfrute del culto. No lo olvide. El culto es un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios, el reposo que Dios me ha dado, un reposo dentro de la palabra de Dios. Y lo segundo de la conclusión del día de hoy. ¿Por qué nosotros hacemos culto los domingos? ¿Por qué? Para los judíos era el sábado, sí, pero ¿por qué nosotros hacemos los domingos? Porque ese fue el día en que nuestro Señor Salvador Cristo se levantó de la tumba, resucitó al tercer día, y ese día todavía, hasta el día de hoy, se manifiesta el poder de Dios. Somos personas que debemos disfrutar cada domingo el culto y durante la semana disfrutar la bendición de la palabra que Dios nos dio en el culto. Esa es la mayor respuesta que Dios nos da a los seres humanos. Que sea un tiempo, obreros, para disfrutar la gracia durante el culto de hoy y de cada domingo. Termino con una frase de un gran profesor que nos enseñó a nosotros en el seminario. El que tiene éxito en el culto tendrá éxito en toda la semana. Pero el que fracasa en el culto, fracasa en toda la semana. Sea un tiempo para recibir la respuesta a través de la bendición del culto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por darle, Señor, toda la fuerza y la guía a todos los obreros que escuchan el mensaje, a los creyentes a través de este culto. Señor, nosotros te traemos nuestro culto como Abel, un sacrificio a Dios, completo y suficiente, que es Cristo. Señor, esta es la obra que tú nos has dado para que podamos experimentar cada semana y cada domingo en tu palabra, Dios. Que tengamos el tiempo el día de hoy para no ser engañados por el enemigo del culto y que podamos disfrutar el culto verdadero que restaura, que sobrepasa la vida del desierto y el verdadero culto que experimenta el poder del Evangelio.
que nos hace libre de toda opresión. Gracias porque tú estás obrando con tu palabra hasta el día de hoy. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.